Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, la corresponsal de Radioprogramas del Perú, María Luisa Rosell. Bienvenida como siempre a esta casa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Manuel Erice, corresponsal de la ABC de Madrid. Bienvenido también. Muchas gracias, ¿qué tal? Y Moni Jansen, analista política de Club de Prensa. Bienvenida a este programa. Gracias. Y el primer asunto, María Luisa, tiene que ver con la convención del Partido Demócrata que tiene lugar en Filadelfia. Ayer comenzó este acontecimiento que va a terminar con la bendición que le va a dar la colectividad a la candidatura de Hillary Clinton a las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Hubo oradores importantes ayer, pero sin duda los dos principales fueron Michelle Obama, la esposa del presidente actual Barack Obama, por una parte, y por otra parte, Bernie Sanders, el senador por Vermont, quien compitió con la señora Hillary Clinton para convertirse en candidato de los demócratas. El candidato de este partido se enfrentará a Donald Trump, ya decíamos, aquel 8 de noviembre. Hay una cosa curiosa porque la convención empezó con ciertos síntomas de división. Los seguidores de Bernie Sanders se mostraron muy molestos por el hecho de que el señor fuera a respaldar a Hillary Clinton, pero dicen algunos medios de comunicación que todo eso da la impresión de haber cambiado cuando Michelle Obama pronunció su discurso. La señora Obama apoyó abiertamente a Hillary Clinton, pero hay una parte del discurso que llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que Michelle Obama es una mujer afroamericana como su esposo, que tiene hijas afroamericanas y que además Hillary Clinton, si gana las elecciones, puede convertirse en la primera mujer en llegar a la Casa Blanca. Y dijo Michelle Obama: esa es la historia de este país, la historia que me ha traído esta noche a este escenario, la historia de la gente que sufrió el látigo de la esclavitud, la mancha de la servidumbre, la de la segregación, pero continuó luchando y teniendo esperanzas y haciendo lo que tenía que hacer. Así que hoy yo me levanto, me despierto cada mañana en una casa que fue construida por esclavos, es decir, la Casa Blanca, y veo a mis hijas, dos bellas e inteligentes niñas negras, jugando con su perro en los jardines de esa casa, de la Casa Blanca. Y por Hillary Clinton, mis hijas y todos los hijos y las hijas de este país tienen claro que una mujer puede ser presidenta de Estados Unidos. Discurso indudablemente muy bueno, posiblemente insuperable en lo que resta de convención. ¿Será que ese discurso logrará una cierta unidad de los demócratas en torno a la señora Hillary Clinton? Bueno, primero que nada, Michelle Obama es tremendamente popular, tan o más popular que su esposo. Entonces su discurso era muy importante, era muy simbólico. Y por las razones que tú mencionas, una mujer afroamericana recordándole a los estadounidenses que una mujer puede llegar a la presidencia de los Estados Unidos, como es el caso de Hillary Clinton, si es que lo logra, y recordándole a las generaciones de mujeres negras, blancas, hispanas en Estados Unidos, que su esposo arranca este proceso de cambio. Su esposo es el primer afroamericano que llega a la presidencia, a la Casa Blanca. Ellos son la primera familia negra en pisar la Casa Blanca como familia presidencial. Entonces era sumamente simbólico lo que ella dijo, sus palabras que yo creo que resonaron muy fuerte en el centro de convenciones de la Convención Demócrata. Y además yo creo que fue muy simbólico que ella le recuerde a las mujeres que tienen la posibilidad de llegar a eso y a otros cargos, porque ella es madre de dos jóvenes, etcétera, etcétera, por las razones que tú has mencionado. Pero además yo creo que es muy importante la presencia de Michelle Obama también en un momento en donde Estados Unidos, recordemos, está fracturado, dividido, no solamente en términos políticos, sino también en términos raciales. Hasta hace poco han habido matanzas de afroamericanos y de policías blancos que han sido acusados de abuso policial y de hombres negros que han matado a policías blancos. Los recientes hechos en Missouri, en Minnesota, etcétera, etcétera, nos recuerdan la división racial que hay en Estados Unidos. Entonces, que Michelle Obama, una mujer negra, la primera dama de los Estados Unidos, diga esto, tiene una gran significancia no solamente política, sino también social en Estados Unidos. ¿Se logrará la unidad demócrata? Se lo pregunto a Manuel Erice, que además ha cubierto esta campaña paso a paso, viendo que en esa convención los seguidores de Sanders, cuando él avalaba y apoyaba a Hillary Clinton, muchos seguidores de Sanders lloraban y manifestaban su desacuerdo. Bueno, yo creo que el Partido Demócrata tiene un problema, como lo tiene el Partido Republicano. Esta es la elección de los partidos divididos, fracturados, donde hay movimientos internos antisistema, o bueno, se le puede llamar de muchas maneras, pero que se parece mucho a eso,
que no están de acuerdo con el establishment. Y entonces, claro, lo que no hay que olvidar es que yo creo que todavía no ha terminado ese proceso de fractura que ha producido las primarias demócratas. Proceso de fractura que ayer, efectivamente, como bien decías, se vio en las imágenes cuando yo creo que todavía mucha gente de Bernie Sanders no ha digerido no solamente la derrota de su líder, sino la victoria, sobre todo, la victoria de Hillary Clinton, que no es precisamente de su agrado. El problema que tiene que el Partido Demócrata, que yo sé que de aquí al jueves, de manera visual, la imagen va a ser de unidad, lo importante no es ahora, lo importante es cuando en noviembre se vaya a votar, si esa imagen de unidad se traduce en votos, esa es la clave. Al final, todo esto gira en torno a qué va a pasar el 8 de noviembre. Y yo ahí veo que hay todavía un trabajo muy grande por hacer. Ayer, efectivamente, Michelle Obama ayudaba mucho a eso, incluso el propio Sanders en su discurso, yo creo que fue el discurso más convencidamente favorable a Hillary Clinton, pero el problema es que la candidata es Hillary Clinton, no es Michelle Obama, no es Sanders, no es Barack Obama, y entonces quien tiene que convencer a los demócratas que no le apoyan hoy es Hillary Clinton. Y yo, claro, el problema, la diferencia con el discurso de Michelle Obama demostró, no solamente estaba bien construido el discurso, sino que su forma de llegar a la gente es indiscutible, tiene esa piel, esa capacidad de conectar con todos los demócratas que no tiene Hillary Clinton, por lo menos hasta hoy. Muy importante el jueves el discurso que haga Hillary Clinton, y sobre todo, yo creo que la duda va a estar al final, si el voto útil en este caso del voto liberal, el voto que está con Sanders, bueno, había que ver ayer a Susan Sarandon, que representa un poco a ese voto, su cara de disgusto permanente, no sé si seguisteis a lo largo del día. Yo creo que hay, insisto, ese foco de gente que apoya todavía hoy a Sanders, hasta qué punto va a ser muy mayoritario o menos mayoritario ese trasvase de voto a Hillary Clinton, que yo creo que va a ser la clave final. Con respecto a Sanders, yo creo que esto era a su vez un matrimonio y un funeral, un matrimonio un poco extraño entre Sanders y Hillary, que se dio formalmente a través del discurso de Bernie Sanders, que no dejó ninguna duda de que estaba apoyando a Hillary. Y también a la vez creo que fue la oportunidad última para los seguidores de Sanders de pegar un último grito de protesta. Y les dieron la oportunidad, hubo enormes protestas y enormes abucheos, pero creo que es el final de la etapa y el capítulo de Sanders, y eso de todas maneras es doloroso, pero la página se pasó ayer, aunque sea formalmente, y creo que ahí quedó la unidad un poco pegada de una manera forzada, pero ahí está. Con respecto a Michelle Obama, tanto para decir, ella pronunció un discurso de una manera muy curiosa porque lo pronunció como una mamá sensata, contándole a los americanos por qué ella, y dio una frase muy importante que es I trust Hillary Clinton, yo confío en Hillary Clinton, porque le pegó a la nuez de donde está el problema más grande de Hillary Clinton, y es que la gente no confía en ella, y la posicionó de una manera que ella nunca ha logrado posicionarse, Hillary, a ella misma, y es como una persona que toma buenas decisiones. Entonces creo que al formular la candidatura de Hillary como una persona confiable, y aparte le dio mucho palo a Donald Trump de una manera muy sutil, logró reposicionar en este momento la convención. Hay discursos que cambian el curso de la historia, y si bien este no fue un discurso de gran oratoria ni largo, duró 15 minutos, creo que le dio un enfoque distinto a la campaña, aparte obviamente de que muchos de los que estaban viendo el pronunciamiento corto de Michelle, incluyendo mi hijo latino de 12 años, el comentario fue, me gustaría mucho que ella fuera candidata. Y eso creo que da un poco de esperanza, porque a él ni siquiera reflexionó sobre si esta era una mujer negra, sino que le gustó la candidatura. Y creo que es algo que es notable. Chris Cillizza, en el diario The Washington Post, tiene siempre una columna que dice ganadores y perdedores, y pone como ganadora en primer lugar a Michelle Obama, y dice, y es que ella ni siquiera es candidata hasta ahora. ¿Lo será? Es posible, tiene toda la preparación académica, la experiencia en la Casa Blanca, y si Hillary ganaría, si gana estas elecciones, pues ya le ha pavimentado el camino a las primeras damas, como en América Latina, que ejerzan el poder. Hay más noticias, Manuel, sobre todo algunas en Europa y en el Asia, y tiene que ver con algunos actos de terror realmente. Esta mañana, en una población de Normandía, en el norte de Francia, en Saint-Étienne-de-Rouvray, muy cerca de Rouen, un hombre entró a una iglesia, mató al cura que estaba celebrando una misa, un hombre de 84 años el cura, logró tener en un momento dado 5 rehenes, finalmente entró la policía y acabó con la vida de esta persona que estaba con un arma blanca. Pero es que ayer en el Japón
otra persona entró a un hospital de personas discapacitadas y mató a 19 discapacitados, la mayor parte de ellos estaban dormidos. Hay quienes dicen que esto, en el primer caso hay un vínculo con el Estado Islámico, en el segundo caso parece ser una persona con una enfermedad mental, pero se trata a veces como del lobo solitario. ¿Será que empieza a haber una epidemia de esto? En Alemania ha pasado lo mismo, ha habido actos terroristas y actos de lobos solitarios como el del hombre en Múnich que disparó contra varias personas y mató también a muchas de ellas, pero ¿será que aquí puede haber un efecto contagio? Que al ver una persona que tiene ese tipo de inclinación, que empieza a ver actos de terror de este tipo, van a florecer, va a haber cada vez más. Bueno, no sé si va a haber cada vez más, pero es verdad que hay lo que los expertos llaman el efecto llamada, el efecto contagio, eso existe, sobre todo entre aquellos que tienen pues, una inclinación a la violencia. El caso concreto, yo el caso de Japón no sé todavía, quizás es pronto y es sorprendente todavía como para analizarlo. El caso de Francia, desgraciadamente, se repite de manera continua y es verdad que esto, y hay que decirlo para que la gente lo sepa, esto no surge de repente de la nada que una persona se le cruza el cable y lo hace. Esto existe, está escrito además por los terroristas desde hace ya años, lo cuenta muy bien, lo suele decir mucho Fernando Reinares, que es uno de los grandes expertos españoles que está precisamente ahora en Georgetown, es un catedrático especialista precisamente en yihadismo, en terrorismo yihadista, y él lo dice siempre, esto está escrito por los terroristas, lo hizo un Seth Marian, que fue uno de los que tuvo una célula de Al-Qaeda en su día en España, en 2005, lo dejó escrito el llamamiento al combate individual, no solamente el combate en el frente, sino lo que llamaban ellos el combate individual. De hecho, lo que se llama el lobo solitario ya ha habido muchos casos. Es verdad que ahora hay más, que yo creo que habría que atribuirlo probablemente a que las redes, Internet, todo el trabajo que hacen los terroristas, los yihadistas en Internet, está teniendo, desgraciadamente, un gran impacto y una gran influencia en mucha gente. Por eso yo creo que ahora probablemente hay más que antes. Bueno, también hay otro dato muy importante, que esto no es gente que esté loca. Sencillamente, la gran mayoría de la gente tiene antecedentes penales, es decir, estamos hablando de delincuentes. Unos estarán, digamos, más convencidos de una manera clara con respecto al ideal yihadista, al ideal radical islamista, otros a lo mejor no tanto, son más delincuentes, pero pueden estar perfectamente, pueden tener ese odio, esa semilla de odio dentro y luchar contra el sistema. Es decir, que yo creo que hay una raíz de delincuencia y también hay una raíz que explica, en este caso, bueno, pues que hay una utilización de Internet que está desgraciadamente teniendo mucho efecto en este caso contra nosotros, contra el sistema, claro. María Luisa. Yo creo que lo que demuestra es que hay una gran falencia en Europa en general, pero en particular en Francia y en Alemania, sobre las carencias que tienen su sistema político y su sistema de agencias de seguridad para poder hacerle frente a lo que acaba de describir Manuel, esta abundancia de lobos solitarios o aparente abundancia o proliferación de lobos solitarios, porque las agencias de seguridad no están preparadas para enfrentar un enemigo como este. Acá en Estados Unidos es también bastante difícil, pero en Estados Unidos, desde que ocurrió el 2001, los ataques de septiembre 11, las agencias de seguridad y el Departamento de Justicia implementaron una serie de medidas. Algunos incluso consideran que fueron poco democráticas, como espiar a las personas a través de sus agencias de seguridad para saber quiénes son posibles sospechosos de terrorismo, juzgar a sospechosos de terrorismo en tribunales militares, que también fue cuestionado. Francia en particular se enfrenta en este momento a una disyuntiva que es hasta qué punto debo proteger las libertades y los derechos civiles de mis ciudadanos, porque recordemos que muchos de los que cometen este tipo de ataques terroristas son ciudadanos franceses, tienen la doble ciudadanía. Entonces el sistema francés y otros países en Europa, al igual que Francia, se ven enfrentados a esta gran encrucijada de cómo lidiar con este tipo de terroristas en un sistema que tiene que ser democrático. Hasta ahora el presidente francés se ha resistido a emplear medios que no sean democráticos o que sean cuestionados, y vamos a ver cómo va a reaccionar la derecha, que más bien presiona al presidente francés para que tome medidas mucho más severas. Es muy llamativo como las armas ya no necesariamente son armas de fuego, sino camiones, cuchillos y otro tipo de medios mortales. También es llamativo cómo las redes sociales permiten estas conexiones de lobos solitarios, les dan instrucciones de cómo hacer actos y matanzas de distintas maneras. Si uno entra a internet, todos lo sabemos, a preguntar cómo se hace una bomba casera, se puede hacer, y también le da la publicidad
a los movimientos y a los lobos solitarios publicidad que muchas veces personas que tienen desórdenes mentales buscan. O sea que saben cómo hacerlo, saben cómo conectarse y reciben muchísima publicidad. No creo que sea fácil para ningún gobierno detener este tipo de acciones, son completamente difíciles de predecir, no pertenecen a ningún tipo de patrón y son muy, muy complicadas de detener. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. María Luisa, en su país, en el Perú, toma posesión como el nuevo presidente pasado mañana Pedro Pablo Kuczynski, que derrotó en las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular. Keiko es hija de Alberto Fujimori, un hombre que está condenado a 25 años de prisión, que fue presidente del año 1990 al año 2000 y que además volvió el viernes pasado por segunda vez a pedir que le dieran un perdón presidencial para salir libre. Pero Ollanta Humala, el presidente saliente del Perú, ha dicho que no, que hay que esperar un balance, un examen que hace la Comisión de Gracias de la Presidencia para ver si le da el perdón presidencial o no. ¿Tiene esto efectos políticos en el Perú? Porque hay que recordar que Fuerza Popular tiene la mayor parte, tiene una mayoría absoluta en el Congreso. Sí, sí, claro que tiene efectos. El primer propósito del fujimorismo era que el actual gobierno, el presidente Ollanta Humala, fuera el que decretara el perdón para Fujimori. Y no va a ser así. El presidente ya lo descartó y dijo que no lo puede hacer, que le corresponde a esta comisión de gracias que se va a tomar más tiempo del que termina su periodo. El periodo de Ollanta Humala termina este 28 de julio, cuando se posesiona Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, la papa caliente cae en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que ya también dijo, por segunda vez, que tendrá que ser la comisión encargada de evaluar este caso, la que decida, la que dé las recomendaciones. Cuando él era candidato, vísperas de la segunda vuelta electoral, dijo además que no le correspondía al presidente tomar una decisión en este caso, sino al Congreso una vez que el Congreso se ha instalado. El Congreso actual, o el que va a tomar, mejor dicho, el Congreso que va a tomar posesión en el 28 de julio, va a tener mayoría fujimorista. Por lo tanto, este es un proceso de negociación que se va a iniciar entre Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso con mayoría fujimorista, porque al no tener mayoría Pedro Pablo en este nuevo Congreso va a necesitar negociar con las otras fuerzas políticas. Así que yo creo que este es el inicio de la posibilidad de una negociación entre el Ejecutivo para poder plantear sus políticas públicas y la facilidad que dé el fujimorismo para que otras fuerzas políticas tengan, digamos, la presidencia de comisiones muy importantes. No queda claro si al final de las recomendaciones que dé esta comisión de indultos, finalmente le concedan a Fujimori lo que está solicitando. Así que vamos a ver qué ocurre. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Hay un estudio que acaba de publicar eLife, está en varios medios de comunicación, un estudio muy serio hecho desde 1914 en 187 países sobre la estatura de la gente. Los hombres más altos hoy en día son los holandeses, promedio de 1,83. Las mujeres más altas, las lituanas, 1,70. Los hombres más bajitos, los de Timor Oriental, miden 1,60. Las mujeres más bajitas, las de Guatemala, en promedio 1,40. Los que más han crecido desde el año 1914, los hombres iraníes, 16 centímetros, y las mujeres de Corea del Sur, 20 centímetros. Los españoles, por ejemplo, han crecido desde entonces, los hombres 14 centímetros y las mujeres 12. Y Estados Unidos, que en 1914 tenía los terceros hombres más altos del mundo, hoy están en el puesto 37, y las mujeres, que en 1914 estaban en el puesto 4, hoy están en el puesto 42. Yo personalmente, por no ser una persona alta, no entiendo por qué les parece que el desarrollo es ser más altos, pero ¿qué lectura le da usted a este estudio? Varias. Yo que soy de la altura de un hombre inglés promedio y un poco, pues bastante más alta en promedio que una mujer colombiana, le puedo decir que no es tampoco siempre deseable ser más alto. Pero lo importante de este estudio es el efecto de la nutrición en el desarrollo del ser humano. Yo creo que países que se han dedicado a mejorar la nutrición han visto mejoras en la salud y digamos, en las condiciones físicas de las personas. Me llama mucho la atención lo de Estados Unidos, y estábamos comentando en el corte si será porque hay inmigración de personas que, digamos, por su raza y su origen son más bajitas, o porque están comiendo tan mal. Yo me atrevo a decir que algo de la nutrición de Estados Unidos está haciendo que la gente sea más gorda, pero no más alta. Manuel. Bueno, es evidente que se suele mezclar lo que es la alimentación de una sociedad determinada, que siempre ayuda, como pasó en España en los últimos 30, 40 años,
ayuda a que la gente sea más alta, porque se alimenta mejor, con las razas. Hay razas que son más altas y hay razas que son más bajas, pero yo me estaba acordando ahora que, contestando a lo que dices, si es mejor o peor, es más desarrollado, de la selección española de fútbol, ganó un Mundial y 2 Eurocopas consecutivas con la mayoría muy bajitos. Pasa que jugaban muy bien porque eran muy listos y porque tenían mucha técnica, pero yo creo que no hay que relacionar una cosa con la otra. Messi mide 1,70. Por ejemplo, Messi, por Maradona, ejemplo, o Xavi, mide o 1,70 Iniesta. Y Messi tenía raquitismo cuando era muy pequeño, le tuvieron que sobrealimentar porque tenía un déficit de alimentación muy grande. Coincido con eso con Manuel. En Estados Unidos, si estaba mirando las cifras que tú dabas, si de terceros pasaron al puesto 36 los hombres, quiere decir que entonces es un problema de alimentación. Claro. Y además se puede ver, es visible, porque el problema de crecimiento en Estados Unidos es que es a lo ancho, hay un problema de obesidad muy grande. Son de primeros en obesidad en el mundo. Exacto, entonces no me preocuparía tanto por la altura, sino un poco por el tema de la obesidad en Estados Unidos y en el mundo. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.